buenas tardes y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Tenemos varios asuntos que terminan por llegar al Tribunal Constitucional en el sentido de que hay interpretaciones diferentes sobre la Constitución y sobre lo que la Constitución permite hacer y no permite hacer cuando nos hallamos en una situación institucional y política complicada como es la actual. Hemos invitado por eso al constitucionalista Joseph Campos, que ya en otras oportunidades nos ha ilustrado de la manera más pedagógica posible para que las cosas complicadas se vuelvan simples, lo cual es nuestro objetivo. Doctor Campos, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en Las Cosas Como Son. Gracias, Fernando, y feliz de verte nuevamente en el programa. Muchas gracias. Vamos a hablar naturalmente sobre la consulta, por decirlo así, que ha hecho el Congreso ante el Tribunal Constitucional para que defina cómo debe ser interpretado el artículo 117, que limita las causales por las que puede ser investigado el presidente de la República. Pero antes de eso quiero entrar a un tema más concreto y más reciente en realidad, puesto que esta misma tarde hemos tomado conocimiento de una decisión tomada por la Corte Superior de Lima, afirmando de una manera inequívoca que el Procurador General del Estado, Daniel Soria, que fue destituido por decisión del Ejecutivo, es decir, el ministro de Justicia, primer ministro y el presidente de la República, debe ser restablecido en sus funciones. Es decir, que la justicia le ha dado razón al abogado de Daniel Soria, que es usted, en el sentido de que este procedimiento se ha hecho de una manera que viola la Constitución. Explíquenos, por favor, cuál es el argumento de la justicia para que su cliente deba mañana por la mañana ser restablecido en sus altas funciones de Procurador General del Estado. Bueno, la precisión es que el juez que ha decidido eso pertenece a la Corte Superior de Lima, pero es el juez Valencia, que es un juez titular, ¿no? Es un juez que debo celebrar su valentía, porque los jueces constitucionales están para eso, para limitar el poder cuando tenga que hacerse. Y efectivamente, lo que ha decidido el día de hoy es la actuación inmediata de la sentencia. El proceso de amparo es el único proceso, de todos los procesos que existen, que permite actuarse de manera inmediata la sentencia que declara fundada la demanda. Es decir, mañana por la mañana. Esto tendría que ocurrir. Ya declaró la reposición, ha declarado los efectos de la resolución que lo nombró y la reposición de Daniel Soria en el cargo de Procurador General del Estado. Con lo cual, evidentemente, ha establecido que lo que ocurrió con él fue una represalia, una violación a la ley y una violación a la Constitución. Porque evidentemente lo que ha establecido el juez es que era absurdo pretender que él fuera un funcionario de confianza, porque lo retiraron quitándole la confianza. Pero ¿cómo puede compatibilizar la idea de ser un funcionario de confianza si tiene la competencia de denunciar a quien lo puede sacar a su entera voluntad? Es absurdo. Entonces lo que ha establecido el juez es la reposición y efectivamente el día de hoy ha sido un día intenso de diversas emociones. El doctor Soria está bastante satisfecho. Y también tranquilo, porque lo que debiera ocurrir el día de mañana es un pacífico cumplimiento de la resolución. Retorno a su oficina. Por supuesto. Que entre tanto ha sido, en buena cuenta se puede decir, usurpada por otras personas. Porque este gobierno no solamente destituyó a Daniel Soria, sino que nombró a un reemplazo. Y los reemplazos entre irregulares y materialmente absurdos, ¿no? Porque la idea de poner a una persona, porque podrán criticar cualquier cosa de Daniel Soria, menos que no sea una persona íntegra. Es una persona con un recorrido personal importante, pero que lo que sí creo que las personas que se prestaron a este juego de ser nombrados y reemplazados, incluso los que quisieron ser, porque hubo otros que querían ser, ¿no? Todos ellos materialmente cumplieron una función que también estaría dentro de los delitos que se le imputan al presidente, que es el encubrimiento. Porque al final de cuentas, la única denuncia que tuvo el presidente de la República fue la que le puso a Daniel Soria, que al final de cuentas es la que soporta la denuncia, entre otras cosas, de la fiscal de la Nación. Y por el cual explíquenos cuál fue exactamente y en qué momento la hizo Daniel Soria, desde el cargo que él tenía, claro, en defensa de los intereses del Estado, osó presentar una denuncia contra el presidente de la República. Díganos cuándo fue y cuál era el contenido de esa denuncia. Eso fue en enero a propósito del caso Tarata, ¿no? Que luego del puente Tarata, ¿no? Del puente Tarata, ¿no? Que al final de cuentas se ha demostrado que efectivamente había diversos actos de corrupción. Y apenas ocurrió eso, y luego participó en la audiencia, lo que también recordamos como paréntesis, que cada vez que iba
la procuradora, la señora Carguajulca, como La procuradora... actual procuradora renunciante, No, la sacaron. Sí, sí. La sacaron, porque no había cumplido los requisitos. Era un mutis total. En cambio, cuando participó de la audiencia, el procurador Soria le hace preguntas al presidente para que esclarezca las situaciones. Inmediatamente el abogado del presidente de la República establece abiertamente una posición de crítica al procurador como si fuera el procurador del gobierno y no el procurador del Estado. Y ese fue el inicio real de lo que le pasó. Si no hubiera denunciado, si no hubiera participado en las audiencias, a Daniel Soria no le hubiera pasado nada. Pero a Daniel Soria le hubiera incurrido en una infracción de su deber de tutelar los deberes de los intereses del Estado. Porque la Procuraduría General del Estado fue creada para eso, para que no sea Procuraduría General de Gobierno, sino para que tutele los intereses del Estado. Bueno, ha tomado 10 meses lograr que la justicia decida, a través de un auto dado a conocer hoy, que el señor Soria ha sido ilegal y anticonstitucionalmente destituido y que en consecuencia debe ser restablecido en su función mañana mismo. Sí, y ratifica lo que ha señalado, que su salida fue una infracción a la Constitución. Ya, eso nos lleva a otro tema. Ya no tiene que ver solamente con el señor Soria, por grave que sea, sino una falta caracterizada, cometida por el presidente de la República y que puede merecer una sanción. Explíquenos por qué es que quienes quieren retirarlo de la presidencia recurren a otros procedimientos que hasta el momento no han dado muchos resultados. Vacancia por una parte, juicio político por otra, suspensión, etc. Explíquenos por qué no ha habido una denuncia contra él por violación, por infracción a la Constitución, tal y como ahora ha sido confirmado, hoy, esta tarde, confirmado por la justicia. Bueno, lo que pasa es que se ha utilizado el antejuicio político y nunca se ha utilizado el juicio político. Porque hay una interpretación con la cual no estoy de acuerdo, en virtud de la cual el 117 protegería al presidente de una situación que quiero expresarlo así. Según los que dicen que no se le puede poner un juicio político, estarían diciendo que según la Constitución existe un funcionario llamado presidente que puede violar la Constitución las veces que quiera y no le pase nada. Es absurdo, eso no puede ser una previsión constitucional. La Constitución pretende gobernar el proceso político y limitar incluso al presidente. Pero además el 114 me parece que habla explícitamente sobre infracciones a la Constitución. Claro, el 117 y el 99 y el 100, que establece que el juicio político procede contra aquel funcionario que viola la Constitución sin que sea necesariamente delito. Porque en este momento lo que se ha determinado en la justicia constitucional es que el señor violó la Constitución de la manera en que lo retiró. No es un delito, por ahora, porque si se resiste a cumplir el mandato, en primer lugar, el amparo tiene, apercibimientos específicos, desde la multa hasta la destitución. Y esta destitución se le tendrá que comunicar al presidente de la República para que conmine al ministro de Justicia a cumplir. Si no lo cumple, ya el problema ya no es solo del ministro, sino también del propio presidente, porque estaría desobedeciendo el mandato de un juez constitucional. Entonces, para evitar esto, ciertamente creo que este es un frente innecesario, que mañana se podrá resolver, pero en buena cuenta yo sí creo que los juicios políticos se mantienen intactos como posibilidades para llevar adelante el tema. Lo que pasa es que este Congreso no ha querido, no ha tenido voluntad política de llevar adelante. Se esfuerzan, o por lo menos nos dicen que intentan hacerlo por todos los medios, salvo por aquel que, según usted, es el que está más a la mano. Por supuesto. Hay varios. La declaratoria del estado de emergencia sin razón, el despacho de Zarratea. Hay varias infracciones a la Constitución. Bueno, pero acá hay un pronunciamiento de la justicia. Totalmente. Se ha procedido violando la Constitución cuando se separó el señor Soria y se ordena por eso que se reponga mañana. Por supuesto, porque efectivamente cuando se crea la Procuraduría General del Estado, se crea para que tutele los intereses por encima del gobierno. Y lo que es raro, que el último que le suscribió el contrato a Daniel Soria fue Aníbal Torres. Y él fue el mismo que finalmente creó esta situación de falta de confianza para poder sacarlo. Menos mal que eso ya la justicia constitucional con un juez titular, porque durante estos 10 meses, 7 ha estado en manos de una juez suplente, ¿no? Y esta juez suplente fue la que provocó la dilación innecesaria de esta situación. Los jueces suplentes con frecuencia son mucho más sensibles a las influencias del poder, ¿no? Sí, por su propia precariedad institucional. Y ayer me enteré que quisieron también amedrentar al juez Valencia, a través de otras cosas,
a través del inicio de una investigación absurda, pero bueno, menos mal que el juez Valencia ya se pronunció en un auto que hemos conocido esta misma tarde. Ha entendido su función. Muy bien, aclarado este punto, en el cual usted juega un rol importante, porque recuerdo que es el abogado del Procurador General Soria, restablecido en sus funciones, quiero ir un paso más allá en la comprensión de lo que está en juego ahora en el Tribunal Constitucional, porque el Congreso de la República, aprovechando de que hay un conflicto de competencias ante el TC, entre el Poder Judicial y el Congreso a propósito de la elección del Defensor del Pueblo, en el marco de ese proceso que ya está en giro ante el TC, pide al TC que explique cómo se debe interpretar el artículo 117, que limita las causas por las cuales se puede investigar al presidente a 4, que ya conocemos, ¿no? Traición a la patria, impedir que sesione el Congreso, y no convocar elecciones, etc. Yo creo que hay un error en el consejo que le han dado al Congreso de la República. A ver, un poco para comprender. Primero, la división competencial del poder establece que incluso el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, tenga límites. Y uno de ellos es que no tiene la competencia consultiva. O sea, yo no le voy al tribunal a pedir interpretación sin conflicto previo. Pero hay un conflicto, pues justamente pero se ha aprovechado de que hay un conflicto competencial para que en el marco de ese conflicto el TC se pronuncie. Pero el conflicto se refiere a otra cosa. Se refiere precisamente al conflicto que establece cuando el Poder Judicial estableció y suspendió un proceso de elección. Del Defensor del Pueblo, sí. Ese conflicto tiene antecedentes incluso, ¿no? Sí. Cuando el caso del Ministerio de Transporte, el caso de casinos y tragamonedas, en fin, etcétera. Pero ese es un conflicto donde no encuentro cómo yo engarzo con el pedido de pedirle que me interprete el 117. El 117, el pedirle en abstracto una interpretación sin que exista un conflicto, para eso no tiene competencia el tribunal. Lamentablemente, tengo que decirlo con la responsabilidad que tengo de docente, porque lo que sí pudiera hacer es proponer eventualmente, creando un conflicto y diciendo cuál es el conflicto competencial, qué modalidad, con competencia, afectación por menoscabo, sobreposición de competencia, lo que fuera, pero no se trata de utilizar cualquier proceso, si es que solo le está pidiendo interpretación. Tendríamos que conocer, pero hasta ahora lo único que se conoce es que ha pedido la ampliación y en vía de ampliación ha pedido una interpretación. Frente a ese pedido de interpretación, ¿es correcto decir que el Tribunal Constitucional tiene la competencia para interpretar porque se lo pide el Congreso, se lo pide cualquiera? No. Tiene que haber un conflicto específico, ¿no? Y en este caso creo que el conflicto del que se está agarrando se refiere a la posibilidad que tiene el Poder Judicial de afectar una competencia exclusiva que tiene el Congreso de seleccionar magistrados. Pero si usted sostiene de que no es viable que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la interpretación del artículo 117, esto pone en riesgo que el Congreso pueda acoger la denuncia constitucional hecha por la Fiscalía de la Nación. Lo que pasa es que si es que le está pidiendo eso y tiene el pedido, yo digo lo siguiente, por interpretación del Congreso podría llevar adelante las acciones que crea convenientes en relación al 117, interpretando que el 117 lo único que protege es la gobernabilidad. Y como bien dijo la fiscal de la Nación, no puede servir para la impunidad. Sí. Consagra una inmunidad que es distinto. Entonces, sobre la base de eso, el Congreso podría adelantar una interpretación y seguir que el antejuicio político avance. Yo creo que sí. O sea, lo que usted dice es que el Congreso puede interpretar él y no necesita que el TC lo haga. Y será el Ejecutivo quien proponga el conflicto y establecer, decir, oye, estás asumiendo una competencia que no tienes, estás utilizando una interpretación que no va con la Constitución, en fin, lo que tenga que hacer. Pero ahí aparece un conflicto donde podría aparecer una actuación justificada del Tribunal Constitucional. Pero hasta que no ocurra ese conflicto, lo que tendrá que ocurrir es simplemente un pedido en abstracto, oye,
¿qué te parece? ¿Cómo debo interpretar el 117? Eso no se puede pedir. Lo que podría ocurrir es avanzar con el antejuicio político. Y que entonces sea el Ejecutivo el que plantea la demanda de conflicto de competencias contra el Congreso. Con lo cual, el pedido, si es, insisto, si es que se trata de pedir solo una interpretación, es una torpeza. Bueno, son palabras duras. Vamos a ver qué le contestan sus colegas constitucionalistas, porque son algunos de ellos los que han sin duda aconsejado esta gestión. Ahora bien, uno de los argumentos que ha utilizado la Fiscalía de la Nación para presentar una denuncia constitucional contra el presidente Castillo es que el artículo 117 debe ser interpretado de una manera sistemática y no aisladamente y al interior del bloque constitucional que incluye la Convención de las Naciones Unidas sobre lucha contra la corrupción. Y ahí se dice claramente que hay que dosificar la inmunidad con la necesidad de luchar contra los funcionarios corruptos, incluidos presidentes. ¿Cómo interpreta usted el recurso jurídico que ofrece esta Convención de las Naciones Unidas invocada por la Fiscalía de la Nación? Puede ser una interesante forma de interpretar y derrotar una interpretación que ha gobernado durante mucho tiempo de que al presidente no se le podía tocar. Y es que... Salvo por esos 4 puntos. Claro, pero era una mala comprensión de lo que quiere el artículo 117, insisto. El artículo 117 no le pertenece a Pedro Castillo, ¿no? Pero el sujeto, Pedro Castillo, no es dueño de la prerrogativa que da el 117. Es la presidencia de la República. Lo que protege ese 117 es la gobernabilidad. Entonces, cuando existen situaciones de hecho que evidencian que no se está afectando la gobernabilidad, por el contrario, una acción para imaginemos que existan situaciones de ese tipo, que pueda más bien contribuir a una gobernabilidad democrática apartando del poder a una persona que efectivamente está haciendo un uso indebido del poder, entonces ahí aparece la interpretación como posible de lo que está proponiendo la fiscal de la Nación, a la que no se le puede exigir que diga absolutas verdades. Ella propone hipótesis con determinado caudal probatorio que vaya a ir al Congreso y el Congreso cada vez que hace una acusación constitucional, la que fuere, lo único que hace es determinar si detrás de la acusación hay motivaciones políticas. Si no hay motivaciones políticas y lo que se está viendo efectivamente es la eventual comisión de un delito, en realidad la protección del 117 ya no funciona para el fin que fue creado, sino estaría pervirtiéndose y alcanzando y estableciendo una protección indebida. ¿Quién interpreta eso? ¿Quién interpreta cómo debe aplicarse el artículo 117? Que como usted mismo lo ha dicho, durante 100 años se ha entendido como una protección para que el presidente pueda gobernar y verse al abrigo de acusaciones que lo distraigan de su tarea. Puede ocurrir dos situaciones: que el propio Congreso establezca una autolimitación, y si no, y si avanza una interpretación, lo que correspondería es que el Ejecutivo le proponga el conflicto ante el TC. Le diga, oye, acá hay un problema, sea a través de un amparo, que podría ocurrir efectivamente bajo una interpretación de que existen derechos detrás del mandato del presidente, que vienen a ser sus electores, etcétera, o a través efectivamente de un conflicto competencial. Ahí sí, ¿tiene competencia o no tiene competencia el Congreso de la República para afectar mi competencia? Esa sería la pregunta. Y ahí sí aparecería la posibilidad de interpretar el 117. Pero si están discutiendo, oye, el Poder Judicial puede ordenarme mediante una medida cautelar la suspensión de una competencia exclusiva, yo creo que estoy forzando un conflicto que no tiene nada que ver con eso. Vamos a ver, hemos comprendido entonces sus dos tesis. Una, se equivoca el Congreso cuando presenta una consulta sobre la interpretación del artículo 117 en estas circunstancias. Y la Corte Interamericana la tiene, ¿eh? La Corte Interamericana tiene dos competencias: consultiva y contenciosa. Pero no el TC. Solamente contenciosa. Y hemos comprendido que ha ganado el proceso del Procurador General, cuyo abogado es usted, y que en consecuencia lo acompañará mañana, tengo entendido, mañana a las 9 de la mañana, 9:30 para mañana, que entre a un despacho del que se le ha expulsado. Y que correspondería, y creo que la sensatez... Primero, solamente quiero terminar con esto, Fernando, porque creo que corresponde. El Procurador es un hombre sensato y tranquilo. Lo ha demostrado porque precisamente no ha querido participar, ¿no?, de esto que justamente pudo haber servido su caso para que él aliente, atice. Él no ha querido ser un actor político. Bueno.
Él el quiere- tema es de enorme explosividad política. Y por eso es que lo haya querido él o no, él quiere- estamos ante una infracción constitucional Sí. caracterizada, definida por la justicia como tal y atribuible al ministro de Justicia y al presidente de la República. Pero él no va con el ánimo de represalia. Él va para establecer y reinstitucionalizar la Procuraduría General del Estado. Independientemente del ánimo que tenga él y de los consejos que reciba de su abogado, defensor que es usted, el tema tiene una explosividad política Totalmente. considerable. Lo dijo el primero, creo, el defensor del pueblo. Este solo hecho es ya un motivo para atacar al presidente por infracción constitucional. Muchas gracias por su presencia y lo veremos en 2 mañana a las 9 para ver si su patrocinado puede finalmente retomar el sillón que perdió el pasado mes de enero de una manera, hoy lo sabemos, arbitraria. Gracias, Fernando. Realmente el apoyo de ustedes ha sido esencial. En particular, radioprogramas también debo agradecerle. Y también a la justicia constitucional, al juez Valencia, que se ha portado bien a la altura del encargo que se le ha dado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, señor Joseph Campos, constitucionalista, por su presencia acá y por las explicaciones que nos ha dado. Hacemos una pausa y retomamos las cosas como son.